Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aditivo para aceite Ciclo Premium Gold. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Ciclo es un fabricante de lubricantes y aditivos de origen estadounidense que dentro de su catálogo tiene este aditivo concreto, el Premium Gold, destinado a aceite de motor que indica que sirve para reducir el desgaste. Vamos a ver qué tal es. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. En cuanto a la viscosidad, aquí muy atentos porque es el aditivo más viscoso que ha pasado por mis manos. Tenemos una viscosidad cinemática a 40 grados de 885 y una viscosidad cinemática a 100 grados de 110. Para que os hagáis una idea, si miramos la tabla SAE J300, que es la tabla que indica los baremos que han de tener los aceites para poder etiquetarlos como un SAE 30, SAE 40, SAE 50 o SAE 60, un 10W60, que es actualmente el aceite más viscoso que se puede utilizar en un motor, la viscosidad máxima que contempla esta tabla es de 26,1 y este aditivo a 100 grados tiene una viscosidad de 110, 4 veces superior. Más concretamente un 423% más viscoso que un SAE 60. Y si por ejemplo miramos la tabla SAE J306, que es la tabla SAE que indica las viscosidades que han de tener los aceites de caja de cambio, diferencial y transmisión, podemos ver que por ejemplo un SAE 190, que ya es un aceite muy viscoso, contempla una viscosidad cinemática de hasta 41. Y ya tenemos un SAE 250, que eso ya es un disparate. A día de hoy no conozco ningún tipo de vehículo que use ese tipo de viscosidad. Lo máximo que se suele utilizar es 140. Contempla todos los aceites que tengan una viscosidad cinemática a 100 grados superior a 41. Es por eso que yo he indicado que este aditivo puede semejarse a lo que pudiese ser un 25W o un 85W, lo que es la viscosidad en frío, que ya os digo que es mucho más viscoso que lo que puede ser un aceite 25W. Aquí por ejemplo tenéis la ficha técnica de un 25W60, que yo ni sabía que existía este tipo de viscosidad. Podéis ver que tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son muchísimo menos viscosos que este aditivo Ciclo, porque es extremadamente viscoso. Esto es pura miel y más aún cuando está en frío, pero es que en caliente también es muy viscoso. Así que no sé determinar qué SAE puede tener este aditivo, porque ya os digo, esto es prácticamente miel. En cuanto al índice de viscosidad, que es un dato que se obtiene tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, da 229. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado un valor 1,2, es un valor muy bajito. Y en cuanto a la acidez inicial, ha dado también 0,53, nuevamente un valor muy bajo. En cuanto al paquete de aditivos que ha encontrado el laboratorio, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, no ha encontrado nada. Fósforo y zinc, que juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que es el principal aditivo que se suele encontrar en todos los aceites de motor. En este caso 195 partes por millón de fósforo, 232 partes por millón de zinc. Son valores muy reducidos comparados con lo que suele tener como norma general un aceite de motor ya terminado. Estamos hablando que la mayoría de aceites de motor para uso civil suelen contener entre 700 y 900 partes por millón aproximadamente. Vario ha dado una parte por millón, eso se puede entender como un falso positivo. El bario es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, así como también inhibidor de la corrosión. Una parte por millón no es nada. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, puede cumplir distintas funciones. Hay boro que su principal función es la de dispersante, hay boro que también hace función de antidesgaste y modificador de fricción. En este caso ha encontrado 2 partes por millón, nuevamente se puede entender como un falso positivo. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 4 partes por millón, nuevamente un valor muy bajito. Y calcio, que junto con el magnesio en este aditivo hace función de detergente neutralizante en el caso de que sea sulfonato de calcio, y también cabe la posibilidad que sea aditivo antidesgaste en el caso de que se haya utilizado carbamato de calcio. En cuanto a wolframio, que es un aditivo que también se conoce como tungsteno y hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, no se ha medido, desconozco por completo si este aditivo lo contiene o no. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades
propiedades similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que miden en algunos laboratorios y que en los aceites, o en este caso aditivos nuevos, virgen, sin utilizar, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante para su formulación ha podido utilizar o no éster. En este caso, con un valor 2 podemos estar completamente convencidos que este aditivo no contiene éster. Aquí os dejo una captura del documento que me manda a mí el laboratorio con los resultados. A grandes rasgos pone todos los datos que yo ya os he indicado en la tabla anterior, además de algunos más que yo suelo obviar. Si estáis interesado en conocerlo, podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde, como norma general, podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, en la mayoría de los casos para la fabricación de aceites, pero en este caso para la fabricación de este aditivo. Y la verdad que pese a que es relativamente familiar comparado con otras espectroscopias que han pasado por aquí por el canal de aceites, no es exactamente igual, ya que cambia un poco el patrón de crestas. En principio, los aceites que contienen éster o los aditivos que contienen éster se suele generar una cresta en torno a 1740, 1750. Aquí no existe tal cresta, indudablemente no contiene éster. La cresta que también nos indica como norma general la base predominante en todos los aceites que han pasado por aquí por el canal, así como también muchos aditivos, la que se forma en torno a 722, pero en este caso es que es una cresta también muy pequeña. Entonces aquí, por desgracia, no puedo determinar qué tipo de base ha utilizado el fabricante porque no se parece a otro tipo de espectroscopias de otros muchos aceites que han pasado por aquí por el canal. Bien, y ahora que ya conocemos las propiedades de este aceite en cuanto a viscosidad, así como también el paquete de aditivos que contiene, vamos a ver cómo quedaría un bote entero, que es lo que indica el fabricante que hay que utilizar. Contiene 414 mililitros en un cárter de 5 litros combinados con distintos tipos de aceite. En esta pantalla podemos ver en la columna del centro cómo es en origen, por ejemplo, el Castrol Edge 5W30, y en la columna de la derecha cómo quedaría en un cárter de 5 litros combinado con 414 mililitros de este aditivo. Lo más notable que destaca, y no para bien precisamente, es el increíble aumento de viscosidad que sufre el aceite. La viscosidad cinemática a 40 grados pasa de 69,87 a 83,19. Aquí claramente estamos empeorando la protección en frío, la protección en los arranques de motor estando el aceite frío, y en lo que respecta a la viscosidad cinemática a 100 grados pasa de 12,24 a 14,19. En este caso, al añadir este aditivo a este Castrol Edge 5W30, automáticamente ya deja de ser un SAE 30 y lo convertimos en un SAE 5W40. Incluso quizás puede que terminemos convirtiéndolo en un 10W40. En lo que respecta al paquete de aditivos, la mayoría de los casos se reduce ligeramente la concentración del paquete de aditivos que viene de serie. Molibdeno no contiene el aceite en origen, no contiene el aditivo, se mantiene en cero. Fósforo y zinc se reducen ligeramente pasando de 737 y 858 a 692 y 806. Boro se mantiene, magnesio se mantiene y el calcio se reduce ligeramente pasando de 1938 a 1805. En lo que respecta al titanio, que es como la firma personal de la gama alta del fabricante Castrol, pasa de 28 partes por millón a 25 partes por millón. En esta otra tabla podemos ver cómo quedaría el Motul XCES 5W40 alineado con 414 mililitros de este aditivo, que es lo que contiene el bote y que es lo que indica el fabricante que hay que utilizar. En la columna del centro podemos ver el aceite sin ningún tipo de aditivo, como viene en origen, y en la columna de la derecha cómo quedaría una vez aditivado. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 40 grados, aumenta y mucho, pasando de 75,4 a 89,39. Nuevamente aquí lo que estamos haciendo es empeorar la protección de los arranques cuando el aceite está frío, porque si bien de por sí el aceite estando frío ya es viscoso, al añadir este aditivo lo volvemos más viscoso todavía, y ya os digo que este aceite ya no sería un 5W, sino que más bien lo estamos transformando en un 10W. Y en cuanto a su viscosidad cinemática a 100 grados, nuevamente también se aumenta pasando de 13,7 a 15,78. Ojo que si bien sigue siendo un SAE 40, nos estamos aproximando a viscosidades de lo que ya suele tener un SAE 50. Estamos convirtiendo un 5W40 poco viscoso en un 10W40 muy viscoso, casi rozando lo que sería un 10W50. Y en lo que respecta al paquete de aditivos, se reducen ligeramente las concentraciones que de por sí trae el aceite en origen. Tenemos, por ejemplo, el fósforo y zinc que se reducen pasando de 9,53 a 8,90 y de 1100 a 1020
28. El boro también se reduce ligeramente, pasando de 82 a 75. Magnesio se reduce un poquito, pasando de 21 a 19. Y el calcio se reduce también, pasando de 2827 a 2621. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, por desgracia no voy a poder decir qué tipo de base concreta ha utilizado el fabricante. Yo creo que es algún tipo de polímero espesante, pero al menos en lo que se refiere al éster, al PAO, al HC, que es a lo que estamos acostumbrados a ver en las formulaciones de los aceites ya terminados de motor, no aparece que contenga este tipo de aditivo. En cuanto a los elementos que se suelen encontrar en los aditivos habituales, hemos podido ver que lleva un poquito de fósforo, un poquito de zinc, un poquito de calcio, pero lleva unas concentraciones muy reducidas que incluso al mezclar los 414 mililitros en un cartel de 5 litros reducen las propias concentraciones que de por sí trae cualquier aceite al que se añada. Y lo que no me ha gustado nada en absoluto es su viscosidad, ya que es un aditivo que es súper viscoso en caliente, súper viscoso en frío. Ya os digo, es el fluido más viscoso que ha pasado por mis manos, pero el problema es que vuelve muy viscoso cualquier aceite al que lo añada. Y aquí ya estamos, por un lado, perdiendo protección en frío, ya que vuelve el aceite mucho más viscoso y cuando tú arranques el motor, al aceite le va a costar más moverse, pero es que en caliente también aumenta su viscosidad y lo que va a hacer es que el vehículo consuma más combustible porque le va a costar más trabajo mover los componentes internos del motor. Así que desde mi punto de vista este aditivo lo veo bastante inútil. Este aditivo quizás para un motor harto de vivir, que tiene una millonada de kilómetros y que ha llevado muy mal mantenimiento y que pierde aceite por todos lados, consume aceite, por el tubo de escape sale humo azul, pues bueno, como parche para poder mitigar ese excesivo consumo de aceite o esas excesivas emisiones de humo azul por el tubo de escape puede valer, pero desde luego no se lo pondría ni loco a un motor que funcione bien. Ya no os digo un motor nuevo, no, un motor que funcione bien, este aditivo de seguro no lo pondría. Y mira que cabe la posibilidad que aquí el fabricante haya utilizado una base súper especial, súper fantástica, que sea la repera, pero es que variando tanto la viscosidad del aceite al que lo añada, es un aditivo que de verdad no merece la pena. Y mira que todos los aditivos que han pasado por aquí por el canal, todos sin excepción, en mayor o menor medida varía las propiedades del aceite al que lo añada. Aditivos inertes no existen. Hay muchos fabricantes que dicen no trata el aceite, trata el metal, o no varía las propiedades del aceite, no cambia las características. Eso es completamente falso. Cualquier aditivo, cualquier aditivo de cualquier marca, de cualquier fabricante, al añadirlo al aceite va a variar en mayor o menor medida, en algunos casos para bien, en algunos casos para mal, las propias propiedades del aceite, pero es que este aditivo concreto, el Ciclo Premium Gold, las varía pero todas a peor. En cuanto al precio de este aditivo, la verdad es que lo desconozco, pero me parece caro cualquier precio que pueda tener, porque ya os digo, esto es un aditivo que yo jamás pondría en ninguno de mis motores. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.